Abuela, ¿estás enferma? La pregunta de Luisa llegó como un susurro apenas audible, tan bajito que solo yo pude escucharla. Mi nieta de 7 años se había inclinado hacia mí durante la cena, sus labios casi rozando mi oído. Su manita temblaba cuando tocó mi brazo. Miré hacia la mesa. Diego, mi hijo, conversaba con Amelia sobre el trabajo. Catarina, mi nuera, sonreía mientras servía más vino en las copas. Todo parecía normal, una cena familiar más. Pero los ojos de Luisa me decían algo completamente diferente. Había miedo en ellos. Un miedo que ningún niño de su edad debería conocer. Estoy bien, princesa, le respondí en voz baja, acariciando su mejilla. ¿Por qué lo preguntas? Ella tragó saliva y miró rápidamente hacia su madre antes de volver sus ojos hacia mí. No dijo nada más, pero su expresión lo gritaba todo. Había visto algo. Algo que la había asustado lo suficiente como para arriesgarse a preguntarme en medio de la cena. Me llamo Aurora Rivas. Tengo 68 años y en ese momento comprendí que mi vida estaba en peligro dentro de mi propia familia. Pero para entender cómo llegué a ese instante de terror silencioso, deben conocer mi historia. Todo comenzó 3 años atrás, cuando la muerte de mi esposo me dejó flotando en un océano de soledad. Habíamos estado juntos durante 40 años. 40 años de despertar junto a él, de café compartido en las mañanas, de manos entrelazadas viendo televisión por las noches. Cuando su corazón se detuvo una madrugada de febrero, sentí que el mío también dejaba de latir. La casa donde habíamos construido nuestra vida se convirtió en un mausoleo. Cada habitación guardaba su ausencia como un recordatorio doloroso. El sillón donde leía el periódico. La taza que usaba para su té de las tardes. Su lado de la cama que yo no podía tocar. La soledad se volvió física, tangible, como un peso que me aplastaba el pecho cada vez que respiraba. 6 meses después de su partida, Diego apareció en mi puerta con una propuesta. Era una tarde de marzo y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Mi hijo entró sacudiéndose el agua del abrigo, y detrás de él venía Catarina, impecable como siempre, con su paraguas perfectamente cerrado y su sonrisa ensayada. «Mamá, no puedes seguir aquí sola», dijo Diego mientras se sentaba en el sofá. «Esta casa es demasiado grande para ti. Hemos construido un anexo en la parte trasera de nuestra propiedad. Es pequeño, pero tiene todo lo que necesitas. Estarías cerca de nosotros. Cerca de Luisa». La mención de mi nieta fue la llave que abrió todas mis defensas. Luisa tenía apenas 4 años entonces, y era la única razón por la que yo todavía encontraba sentido en levantarme cada mañana. Desde que nació, habíamos creado un vínculo especial. Cuando la sostenía en mis brazos, el mundo recuperaba sus colores. «Sería maravilloso tenerte cerca, Aurora», agregó Catarina con esa dulzura falsa que yo aún no había aprendido a descifrar. «Luisa te extraña muchísimo. Pregunta por ti todos los días». Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba escapar de esa casa llena de fantasmas. Necesitaba estar cerca de mi nieta. Necesitaba sentirme parte de una familia nuevamente. No sabía que estaba cambiando una prisión de soledad por una prisión de humillación y peligro. El anexo era exactamente como Diego lo había descrito. Pequeño. Una habitación con una cama individual, un armario que habían rescatado de algún rincón olvidado, un baño tan estrecho que tocaba las paredes al girarme, y una cocineta con una estufa de 2 hornillas y un refrigerador miniatura. Las ventanas daban al jardín trasero donde Catarina cultivaba rosas blancas con una obsesión inquietante. Los primeros meses fueron tolerables. Yo me mantuve ocupada organizando mis pocas pertenencias, cosiendo cortinas para darle vida a ese espacio diminuto, acomodando mis libros en un estante improvisado con cajas de madera. Intentaba convencerme de que había tomado la decisión correcta. Y luego estaba Luisa. Mi nieta venía a visitarme todas las tardes después del jardín de infantes. Llegaba corriendo por el sendero de piedras, con sus coletas saltando y sus mejillas sonrojadas. Traía dibujos hechos con crayones, preguntas que parecían no tener fin, y esa risa que llenaba mi anexo de una luz que ninguna lámpara podría igualar. «Abuela, ¿por qué las nubes flotan?», me preguntaba mientras se sentaba en el suelo con sus hojas de colores. «Porque son livianas como tus sueños, mi amor», le respondía yo, observándola dibujar con esa concentración intensa que solo los niños poseen. Esos momentos con Luisa eran mi oxígeno. Porque el resto del tiempo,
La realidad era muy distinta. Catarina comenzó a revelar su verdadera naturaleza de forma gradual. Como quien suelta veneno en gotas tan pequeñas que la víctima no las nota hasta que es demasiado tarde. Al principio fueron comentarios durante las cenas familiares, a las que yo asistía 3 veces por semana. Aurora, esa blusa te hace ver más ancha, ¿no lo notas? Deberías usar colores más oscuros a tu edad, decía mientras me pasaba la ensalada con una sonrisa perfecta. O cuando yo ofrecía ayuda para lavar los platos. No te preocupes, Aurora. Tú ya contribuyes suficiente viviendo aquí sin pagar. Nosotros nos encargamos del resto. Cada comentario era una herida pequeña pero profunda. Y Diego permanecía ciego. O quizás simplemente elegía no ver. Miraba su teléfono, cambiaba de tema, se levantaba para buscar algo en la cocina justo cuando Catarina soltaba sus venenos disfrazados de preocupación. Yo sonreía, asentía y regresaba a mi anexo sintiéndome cada vez más invisible. Me repetía que este era el precio por no estar sola, por tener cerca a Luisa, por no ser una carga aún mayor para mi hijo. Me tragaba el orgullo y la dignidad noche tras noche. Pasaron 2 años de esta manera. 2 años de humillaciones sutiles, de sentirme como una intrusa en la vida de mi propia familia, de escuchar conversaciones que morían súbitamente cuando yo entraba a una habitación. 2 años de notar cómo Catarina alejaba a Luisa de mí con excusas cada vez más elaboradas. Luisa tiene tarea, Aurora. No puede perder tiempo en tu anexo. La niña necesita socializar con niños de su edad, no pasar todas las tardes con su abuela. Ya es suficiente, Luisa. La abuela está cansada. Déjala descansar. Pero mi nieta se resistía. Pequeña y valiente, encontraba formas de escaparse hacia mi espacio. Llegaba con sus libros de cuentos escondidos bajo el brazo, con galletas que había guardado en sus bolsillos, con secretos que solo confiaba a mis oídos. Mamá dice que te molesto, me confesó una tarde, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero no es verdad, ¿cierto, abuela? Yo no te molesto. Jamás, mi amor, le aseguré, abrazándola con toda la fuerza que mi corazón roto podía reunir. Tú eres lo único bueno que me queda en este mundo. Y era la verdad absoluta. En ese universo que se había reducido a un anexo de 30 metros cuadrados, Luisa era mi única razón para seguir respirando. Hace 6 meses, todo empeoró de manera drástica. Escuché a Catarina hablando con Diego sobre enviarme a un hogar de ancianos. Era de noche y yo había salido de mi anexo para caminar un poco por el jardín cuando sus voces llegaron desde la cocina con la ventana entreabierta. Es por su propio bien, Diego. A su edad necesita supervisión médica constante. Nosotros no podemos darle eso. Y seamos sinceros, el anexo podría ser tu oficina. O un espacio de juegos para Luisa. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Me quedé paralizada en medio del jardín, oculta entre las sombras de los rosales, con las manos temblando y la respiración atrapada en mi garganta. Diego guardó silencio durante un momento que me pareció eterno. Luego escuché su voz, débil, derrotada. No sé, Catarina. Es mi madre. No puedo simplemente enviarla a un lugar así. ¿Y qué alternativa tenemos? La voz de Catarina subió de tono, perdiendo esa dulzura falsa que siempre usaba conmigo. Ocupa espacio. Luisa está demasiado apegada a ella. La niña necesita enfocarse en sus estudios, en hacer amigas, no en pasar las tardes con una anciana que solo le llena la cabeza de historias del pasado. Anciana. Así me llamó. Como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa perfecta. Además, piensa en el dinero que ahorraríamos, continuó Catarina. Ya no tendríamos que preocuparnos por sus gastos médicos, su comida, sus necesidades. Los hogares de ancianos tienen todo incluido. Y mira, encontré uno que no está tan mal. Cuesta solo $800 al mes. Es una inversión razonable para nuestra tranquilidad. $800. Ese era el valor de mi existencia para mi nuera. Una cifra que ella consideraba razonable para deshacerse de mí. Regresé a mi anexo esa noche sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me senté en el borde de mi cama y lloré en silencio, tapándome la boca con las manos para que nadie escuchara. No por mí. Había aprendido a vivir con la humillación. Lloré por Luisa, porque sabía que si me enviaban lejos,
perdería el único vínculo seguro que esa niña tenía en su mundo. Porque Catarina no era solo cruel conmigo. Con el tiempo, había comenzado a notar cómo trataba a Luisa. Nunca violenta, nunca obvia. Su crueldad era más sutil, más dañina. Ignoraba los dibujos que Luisa le mostraba con orgullo. Suspiraba con fastidio cuando la niña hacía preguntas. La comparaba constantemente con otros niños. La hija de Alejandro ya lee libros completos. Tú apenas puedes leer un párrafo sin equivocarte. Mira qué bien se porta la niña de los vecinos. Siempre callada, siempre obediente. ¿Por qué tú no puedes ser así? Ese vestido te queda horrible, Luisa. Te hace ver gorda. Ponte el otro. Yo veía como cada comentario dejaba una marca invisible en el alma de mi nieta. Como sus hombros se encogían un poco más cada día. Como su risa se volvía menos frecuente. Y no podía hacer nada excepto ofrecerle mi anexo como refugio, mis brazos como consuelo, mis palabras como bálsamo para sus heridas. Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa. Catarina comenzó a buscar asilos de ancianos con una dedicación que me aterraba. Dejaba folletos sobre la mesa del comedor donde yo pudiera verlos. Folletos con fotos de lugares que intentaban parecer hogares, pero que solo eran prisiones disfrazadas. Ancianos sonriendo forzadamente en comedores institucionales. Habitaciones compartidas con desconocidos. Actividades recreativas que parecían diseñadas para niños de preescolar. Mira Aurora me decía mostrándome las imágenes con falso entusiasmo. Tiene jardines hermosos. Y hacen bingo todos los viernes. Te encantaría. Yo solo asentía, incapaz de encontrar palabras para defender mi derecho a existir. Diego evitaba el tema. Cuando Catarina sacaba los folletos en su presencia, él encontraba excusas para salir de la habitación. Tenía que revisar unos documentos del trabajo. Necesitaba hacer una llamada urgente. Debía revisar el auto. Cualquier cosa con tal de no enfrentar la realidad de lo que estaban planeando hacerme. La única que luchaba por mí era Luisa. Mi pequeña guerrera de 7 años que no entendía completamente lo que sucedía, pero que sentía la injusticia con cada fibra de su ser. ¿Por qué la abuela tiene que irse? Escuché que le preguntaba a Diego una tarde. Yo estaba en mi anexo, pero la ventana estaba abierta y sus voces llegaban claras desde el jardín. Son cosas de adultos, princesa, respondió Diego con esa voz cansada que usaba cuando no quería explicar algo. La abuela estaría mejor en un lugar donde la cuiden profesionales. Pero yo la cuido. Y ella me cuida a mí, insistió Luisa con su lógica perfecta de niña. No quiero que se vaya. Ya hablaremos de esto cuando seas mayor, cortó Diego la conversación. Y ahí terminó todo. Como terminaban todas las conversaciones incómodas en esa familia. Con silencio y evasión. Hace 3 meses, sucedió algo que cambió el equilibrio de poder en esa casa. Catarina recibió una herencia de un tío lejano. $50,000 que llegaron como un regalo del cielo para ella y como una sentencia de muerte para mí. La escuché hablando por teléfono con una amiga, presumiendo del dinero con una emoción que rara vez mostraba. Es perfecto, Julieta. Podemos remodelar la cocina, cambiar los muebles de la sala, y finalmente hacer algo con ese anexo horrible. Una vez que Aurora esté en el asilo, lo convertiremos en una oficina para Diego. O mejor aún, en mi propio espacio de yoga. Siempre he querido tener un lugar así. Su risa resonó por toda la casa. Una risa que me atravesó como miles de agujas. Pero esa herencia trajo algo más que planes de remodelación. Trajo un cambio en Catarina. Se volvió más ansiosa, más impaciente. Como si ahora que tenía el dinero, no pudiera esperar para deshacerse de mí y comenzar su nueva vida perfecta sin la estorbo de su suegra. Las cenas familiares se volvieron más tensas. Catarina me servía la comida con movimientos bruscos, casi arrojando los platos frente a mí. Sus comentarios hirientes aumentaron en frecuencia y veneno. Qué lástima que a tu edad ya no puedas disfrutar de la comida como antes, Aurora. Todo te cae mal, ¿verdad? Quizás en el asilo tengan menús especiales para estómagos delicados. Esa tos tuya suena cada vez peor. Necesitas atención médica que nosotros no podemos proporcionar. Sería irresponsable mantenerte aquí. Luisa, no te sientes tan cerca de tu abuela. Últimamente ha estado con esa tos terrible.
No queremos que te contagies algo. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi nieta y yo. Y yo me sentía impotente, viéndolo suceder sin poder detenerlo. Luego comenzaron los dolores. Hace 2 meses empecé a sentirme mal después de las cenas en la casa principal. Náuseas que me doblaban en 2. Mareos que me hacían tambalear hasta mi anexo. Dolores de estómago que me mantenían despierta toda la noche. Al principio pensé que era mi edad, que mi cuerpo finalmente estaba rindiéndose. Pero luego noté un patrón. Solo me sentía mal después de comer en casa de Diego y Catarina. Cuando comía en mi anexo, usando mis propios alimentos, estaba perfectamente bien. Intenté decírselo a Diego una vez. Fue un error. Mamá, ya no tienes 20 años, me dijo con esa paciencia condescendiente que usaba últimamente conmigo. Es normal que tu sistema digestivo sea más sensible. Catarina cocina con mantequilla y especias. Quizás eso es demasiado para ti ahora. Es otra razón por la que un lugar especializado sería mejor. No me creyó. O no quiso creerme. Y yo me quedé con mis sospechas, guardándolas en mi pecho como secretos peligrosos que no podía compartir con nadie. Excepto con Luisa. Mi nieta comenzó a observar más. Sus visitas a mi anexo se volvieron más urgentes, como si necesitara verificar constantemente que yo seguía estando bien. Me traía agua de su propia botella. Insistía en que comiera las galletas que ella escondía para mí. Abuela, ¿de verdad estás bien? Me preguntaba con esos ojos enormes llenos de preocupación. Sí, mi amor. Solo soy vieja y mi cuerpo ya no funciona como antes, le mentía, porque no podía cargar a una niña de 7 años con mis miedos. Pero Luisa sabía. Los niños siempre saben cuando algo está mal. Tienen un instinto que los adultos perdemos con los años. Y mi nieta había heredado una intuición especial. La misma que me había heredado su bisabuela, quien siempre decía que podía sentir las mentiras en el aire. Hace un mes, Catarina anunció durante la cena que había encontrado el asilo perfecto para mí. Lo dijo con tanta naturalidad, como quien comenta el clima o el tráfico. Es un lugar encantador, Aurora. Lo visité la semana pasada. Tiene jardines, actividades, enfermeras disponibles las 24 horas. Te encantará. Y lo mejor es que tienen disponibilidad inmediata. Podrías mudarte la próxima semana. La próxima semana. Como si estuviera hablando de un cambio de cortinas o de un nuevo sofá. No de desarraigar a una mujer de 68 años del único hogar y la única familia que le quedaban. Catarina, no creo que sea el momento, intervino Diego débilmente. Quizás deberíamos esperar un poco más. ¿Esperar qué, Diego? La voz de Catarina se endureció como acero. ¿A que tu madre se enferme más? ¿A que Luisa se apegue tanto que luego sufra cuando tengamos que separarlas de todas formas? No seas egoísta. Esto es lo mejor para todos. Luisa dejó caer su tenedor. El sonido del metal golpeando el plato resonó en el silencio que siguió. No quiero que la abuela se vaya, dijo Luisa con voz temblorosa. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Ella vive aquí. Esta es su casa. Luisa, ya basta, cortó Catarina con sequedad. Los adultos están hablando. Termina tu cena y vete a tu habitación. Pero mamá. He dicho que basta. El tono de Catarina no admitía réplica. Luisa me miró con desesperación, buscando en mis ojos alguna promesa de que todo estaría bien. Pero yo no podía darle esa promesa. Porque por primera vez en mi vida, no sabía si realmente estaría bien. Esa noche, después de regresar a mi anexo, escuché unos golpecitos suaves en mi puerta. Era Luisa, en pijama, con sus pantuflas de conejo y los ojos rojos de tanto llorar. Abuela, no te vayas, susurró mientras se lanzaba a mis brazos. Por favor, no me dejes sola con ella. Esas últimas palabras me atravesaron el corazón. No me dejes sola con ella. No con ellos. Con ella. Mi nieta le tenía miedo a su propia madre, y yo lo había sabido todo este tiempo, pero me había negado a verlo con claridad. Mi amor, ven aquí, la senté en mi cama y le sequé las lágrimas con mis manos temblorosas. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Aunque no pueda verte todos los días, siempre estarás en mi corazón. Y encontraremos la forma de vernos, te lo prometo.
No es lo mismo, sollozó Luisa, aferrándose a mi blusa como si quisiera fundirse conmigo. Aquí puedo venir cuando tengo miedo. Cuando mamá grita. Cuando todo está mal. Tú me haces sentir segura. Me quedé helada. Cuando mamá grita. Catarina le gritaba a esta niña cuando nadie más estaba cerca. Por supuesto que lo hacía. Una mujer capaz de torturar psicológicamente a una anciana no tendría escrúpulos en maltratar emocionalmente a su propia hija. ¿Tu mamá te grita mucho?, pregunté con suavidad, tratando de mantener la voz tranquila aunque por dentro estaba temblando de rabia. Luisa asintió contra mi pecho. Cuando papá no está. Dice que soy tonta. Que no sirvo para nada. Que debería ser más como las otras niñas. Y cuando lloro, se enoja más. Dice que soy una llorona dramática. Por eso vengo aquí, abuela. Porque tú me haces sentir que no soy mala. Esa noche, después de llevar a Luisa de regreso a su habitación, no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi anexo, con 1000 pensamientos atravesando mi mente como cuchillos. Si me iban a ese asilo, Luisa quedaría completamente indefensa frente a Catarina. Diego era demasiado débil o demasiado ciego para protegerla. Y yo sería enviada lejos, impotente, sabiendo que mi nieta sufría y no poder hacer nada al respecto. Esa fue la noche en que dejé de ser una víctima silenciosa y me convertí en una mujer vigilante. Si Catarina quería jugar sucio, yo necesitaba estar preparada. Comencé a prestar más atención a todo. A cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y lo que descubrí me horrorizó. Catarina había comenzado a manipular mi comida. No tenía pruebas concretas, pero mi cuerpo me lo gritaba cada vez que comía algo que ella había preparado. Los síntomas eran demasiado específicos, demasiado convenientes. Náuseas justo después de las cenas. Mareos que me hacían parecer frágil y enferma. Dolores de estómago que Diego interpretaba como señales de que yo necesitaba más cuidados de los que ellos podían proporcionar. Empecé a comer menos en las cenas familiares. Movía la comida en mi plato, fingía comer, pero en realidad solo probaba bocados pequeños. Y los síntomas disminuyeron. No desaparecieron por completo porque a veces el hambre me vencía y terminaba comiendo más de lo que debería, pero mejoré lo suficiente como para confirmar mis sospechas. Catarina me estaba envenenando lentamente. No para matarme, sino para enfermarme. Para crear la narrativa perfecta de que yo estaba demasiado débil para vivir sola, demasiado enferma para quedarme en el anexo, que necesitaba atención médica constante que solo un asilo podría proporcionar. Era brillante en su maldad. Diabólicamente inteligente. Porque si yo acusaba sin pruebas, parecería una anciana paranoica, exactamente el tipo de persona que necesita ser internada. Estaba atrapada en su juego perfecto. Pero yo tenía algo que ella no esperaba. Tenía a Luisa. Mi nieta había comenzado a observar a su madre con la misma intensidad con la que yo lo hacía. Los niños son como esponjas, absorben todo lo que sucede a su alrededor, especialmente cuando se trata de las personas que aman. Hace 2 semanas, Luisa vino a mi anexo con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de miedo y determinación. «Abuela, tengo que decirte algo», susurró, mirando hacia atrás como si temiera que alguien la hubiera seguido. «Pero tienes que prometerme que no dirás nada. Mamá se enojaría mucho si supiera que te lo conté». «Te lo prometo, mi amor. Puedes decirme lo que sea». Luisa respiró profundo, juntando coraje. «Vi a mamá poniendo algo en tu comida. Varias veces. Cuando nadie está mirando, saca un frasquito de su bolso y echa unas gotas en tu plato o en tu vaso. Pensé que eran vitaminas o algo así, pero ¿por qué lo haría a escondidas? ¿Y por qué solo en tu comida?». El mundo se detuvo por un momento. Sentí como si alguien hubiera confirmado mi peor pesadilla. No estaba loca. No era paranoia. Catarina realmente me estaba envenenando, y ahora tenía un testigo. Una testigo de 7 años que había visto lo que los adultos se negaban a ver. «¿Qué tipo de frasquito?», pregunté, tratando de mantener la calma por Luisa. «Pequeño. Como los que tienen medicinas. Es blanco y tiene líquido transparente. Lo guarda en su bolso negro, el que siempre lleva a todas partes». Abracé a Luisa con fuerza, mi mente trabajando a 1000 revoluciones por minuto. Ahora sabía la verdad.
Pero conocer la verdad y poder hacer algo al respecto eran dos cosas completamente diferentes. Si acusaba a Catarina, ella negaría todo. Diego me defendería débilmente, pero terminaría creyéndole a su esposa. Y yo sería enviada al asilo más rápido aún, catalogada como una anciana delirante que inventaba historias. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Catarina se delatara a sí misma de una forma que nadie pudiera negar. Luisa, escúchame bien, le dije, sosteniendo su carita entre mis manos. Lo que viste es muy importante. Pero no puedes decirle a nadie más. Ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie. ¿Entiendes? Esto queda entre tú y yo. ¿Estás en peligro, abuela?, preguntó con los ojos muy abiertos. No, mi amor. Estoy bien. Pero necesito que confíes en mí y que sigas observando. Si vuelves a ver que tu mamá hace eso, me lo dices inmediatamente. De acuerdo. Luisa asintió con solemnidad. En ese momento dejó de ser solo una niña. Se convirtió en mi aliada, en mis ojos donde yo no podía ver, en mi protectora tanto como yo era la suya. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Catarina había programado mi mudanza al asilo para dentro de una semana. Había firmado papeles, pagado depósitos, organizado el transporte. Todo estaba listo para deshacerse de mí de forma permanente. Pero había un problema en sus planes. Amelia, la madre de Catarina, vendría a visitarnos 3 días antes de mi mudanza programada. Amelia vivía en otra ciudad y rara vez nos visitaba, pero Catarina había insistido en que viniera para despedirse de mí, para dar la imagen de una familia unida que tomaba decisiones difíciles con amor y respeto. Yo conocía a Amelia. Era una mujer fría, calculadora, que había criado a Catarina con la misma falta de empatía que mi nuera demostraba. Las dos eran cortadas por la misma tijera. Amelia me trataba con la misma condescendencia disfrazada de cortesía que su hija. Siempre había una sonrisa en su rostro y un insulto velado en sus palabras. Aurora, querida, te ves cada día más frágil. Qué bueno que finalmente irás a un lugar donde te cuiden como mereces. Debe ser difícil sentirse tan dependiente a tu edad. Pero así es la vida, ¿no? Todos terminamos siendo una carga para alguien. Amelia llegaría un jueves por la tarde y se quedaría hasta el sábado. Catarina había planeado una cena especial para el viernes, la última cena familiar antes de mi partida. Había invitado a algunos vecinos, había comprado vino caro, había preparado un menú elaborado. Quería que todo fuera perfecto, que todos vieran qué familia tan amorosa éramos, qué decisión tan madura y responsable estábamos tomando. No sabía que esa cena sería su perdición. Yo tampoco lo sabía aún. Pero el universo tiene formas extrañas de hacer justicia. Y a veces usa a las personas más inesperadas como instrumentos de esa justicia. El jueves llegó Amelia con sus maletas caras y su perfume que costaba más que mi comida de un mes. Besó el aire cerca de mis mejillas, me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y procedió a ignorarme por el resto de la tarde. Luisa también la ignoró, refugiándose en mi anexo apenas pudo escaparse. Mi nieta no soportaba a su abuela materna. Decía que Amelia tenía ojos de serpiente. Y tenía razón. El viernes por la mañana, mientras ayudaba a Catarina a preparar algunas cosas para la cena, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Catarina sacó su bolso negro, el mismo que Luisa había descrito, y lo dejó sobre la mesa de la cocina mientras buscaba algo en la despensa. Por un instante brevísimo, el bolso quedó abierto y pude ver el interior. Ahí estaba. Un frasco pequeño, blanco, exactamente como Luisa lo había descrito. Estaba medio escondido entre el maquillaje y la billetera de Catarina, pero yo lo vi. La confirmación física de lo que mi nieta me había contado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Catarina pudiera escucharlo. Fingí estar concentrada cortando verduras mientras ella regresaba, cerraba su bolso con un movimiento casual y lo colgaba del respaldo de una silla. Actuaba con tanta naturalidad, como si llevar veneno en su bolso fuera la cosa más normal del mundo. Aurora, puedes retirarte ya, me dijo sin siquiera mirarme. Yo termino aquí. Ve a descansar. Esta noche será larga y no quiero que te veas demasiado cansada frente a los invitados. Claro que no. No podía verme cansada. Necesitaba verme enferma, pero no demasiado. Lo suficiente para justificar mi encierro en un asilo, pero no tanto como para levantar sospechas.
Catarina caminaba sobre una línea muy delgada y lo sabía. Regresé a mi anexo con las piernas temblando. Me senté en mi cama y respiré profundo, tratando de calmar el pánico que amenazaba con desbordarme. Esta noche sería crucial. Catarina intentaría algo durante la cena, estaba segura. Quería que todos los invitados me vieran mal, que confirmaran con sus propios ojos que yo necesitaba más cuidados de los que mi familia podía proporcionar. Tenía que estar lista. Tenía que ser más inteligente que ella. Luisa llegó corriendo 1 hora antes de la cena. Entró a mi anexo sin aliento, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de urgencia. «Abuela, la vi otra vez», susurró cerrando la puerta detrás de ella. Mamá estaba en la cocina preparando las bebidas. Sacó ese frasquito de su bolso y puso algo en una copa de vino. Luego escribió tu nombre en un papelito y lo pegó debajo de la copa. Así que era eso. Catarina había marcado mi copa para asegurarse de que yo bebiera exactamente de la correcta. No podía arriesgarse a que alguien más tomara de mi vino. Necesitaba que solo yo consumiera lo que fuera que estuviera poniéndome. ¿Estás segura de que era mi nombre?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, abuela, decía Aurora en letras grandes. Vi cuando lo escribió y lo pegó. Está debajo de la copa, donde nadie más puede verlo si no se agacha. Abracé a Luisa, mi pequeña espía valiente. Hiciste muy bien en decírmelo, mi amor. Ahora escúchame con atención. Esta noche durante la cena, quiero que te quedes muy cerca de mí. Y si ves que hago algo extraño, no digas nada. Solo confía en mí. Puedes hacer eso. Luisa asintió con esa seriedad que solo los niños pueden tener cuando sienten que algo importante depende de ellos. Confío en ti, abuela. Siempre confío en ti. La cena comenzaría a las 7 de la noche. Los invitados empezaron a llegar a las 6:30. Estaban los vecinos de al lado, Carlos y su esposa Julieta. Estaba el jefe de Diego del trabajo con su pareja. Y por supuesto, estaba Amelia, presidiendo la mesa como si fuera la reina de aquel pequeño reino de hipocresía. Yo llegué exactamente a las 7, vestida con mi mejor blusa y una falda que había planchado con cuidado. Quería verme digna. Quería que cuando todo explotara, nadie pudiera decir que yo parecía una anciana descuidada y confundida. Catarina me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aurora, qué bien te ves. Ven, siéntate aquí. Me guió hacia mi lugar habitual en la mesa, el asiento más alejado de la cocina, el rincón donde era fácil olvidar que yo estaba ahí. Las copas ya estaban servidas sobre la mesa. Vino tinto para todos. Y ahí estaba la mía, en mi lugar designado, esperándome como una trampa perfectamente preparada. Desde mi ángulo no podía ver si tenía el papelito debajo, pero confiaba en lo que Luisa me había dicho. Me senté despacio, sonriendo a los invitados que me saludaban con esa cortesía forzada que la gente usa con los ancianos. Luisa se escabulló hacia el asiento a mi lado, ignorando el gesto de Catarina que intentaba sentarla más lejos. «Quiero estar con la abuela», insistió mi nieta con esa terquedad infantil que en ese momento fue mi salvación. Catarina apretó los labios, pero no discutió. No podía hacer una escena frente a los invitados. No cuando estaba trabajando tan duro para proyectar la imagen de una nuera amorosa y sacrificada. La conversación fluyó con esa artificialidad típica de las cenas formales. Carlos habló sobre su nuevo auto. Julieta comentó sobre las flores del jardín. El jefe de Diego hizo un chiste malo sobre el trabajo que todos rieron por cortesía. Y yo permanecí en silencio, observando, esperando el momento correcto. Catarina sirvió la cena. Había preparado un asado elaborado, ensaladas frescas, pan casero. Todo se veía hermoso, como salido de una revista. Ella se movía por la cocina con gracia, sirviendo a cada invitado con sonrisas y comentarios encantadores. La anfitriona perfecta. Un brindis, anunció Diego cuando todos tuvieron comida en sus platos. Se puso de pie con su copa en alto. Por mi madre, Aurora, quien nos ha acompañado estos últimos 3 años. Aunque pronto emprenderá una nueva etapa en su vida, siempre será parte de nuestra familia. Las palabras eran bonitas. Las palabras siempre lo eran. Pero yo sabía lo que realmente significaban. Adiós, mamá. Te estamos desechando, pero lo haremos sonar como si fuera por tu propio bien. Todos levantaron sus copas.
Yo levanté la mía también, sintiendo el peso del cristal en mi mano temblorosa. Catarina me observaba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban con una anticipación que apenas podía ocultar. Estaba esperando que bebiera. Esperando que comenzara el show que había orquestado con tanto cuidado. Pero yo no bebí. Acerqué la copa a mis labios, pero no tomé ni un sorbo. Y vi cómo la frustración cruzaba brevemente el rostro de Catarina antes de que pudiera ocultarla detrás de otra sonrisa falsa. ¿No vas a brindar con nosotros, Aurora?, preguntó Amelia con esa voz melosa que usaba cuando quería humillarme sutilmente. Es tu cena de despedida, después de todo. Por supuesto, respondí con calma. Solo estaba saboreando el momento. La cena continuó. Los platos se vaciaron, las conversaciones se multiplicaron, el vino fluyó. Todos bebían de sus copas excepto yo. Fingía llevar la mía a mis labios de vez en cuando, pero siempre encontraba una forma de distraerme antes de beber realmente. Comentaba algo. Preguntaba por más pan. Me limpiaba los labios con la servilleta. Luisa me observaba con esos ojos grandes y comprensivos. Sabía lo que yo estaba haciendo. Y yo podía ver en su expresión que ella también estaba esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Catarina se estaba poniendo nerviosa. Cada vez que pasaba cerca de mí para servir más comida o retirar platos, miraba mi copa todavía llena. La veía hacer cálculos mentales, preguntándose si había puesto suficiente cantidad como para que funcionara con solo unos sorbos o si necesitaba que yo bebiera la copa completa. Amelia también lo notó. Aurora, apenas has tocado tu vino. ¿No te gusta? Catarina eligió una cosecha especial para esta noche. Está delicioso, mentí. Solo estoy tratando de no beber demasiado. Ya saben, a mi edad el alcohol me afecta más. Un poco no te hará daño, insistió Catarina con una tensión apenas perceptible en su voz. Es una ocasión especial. Fue entonces cuando Luisa actuó. Mi pequeña y brillante nieta que entendía el juego mejor que cualquier adulto en esa mesa. Abuela, ¿estás enferma?, preguntó con voz suave, inclinándose hacia mí. Las palabras fueron solo para mis oídos, pero su tono de preocupación era real. Estaba preguntándome si Catarina había logrado ponerme algo más, si yo estaba en peligro, si debía hacer algo. Miré a mi nieta y vi el miedo en sus ojos. El amor puro e incondicional. La valentía de una criatura pequeña dispuesta a enfrentar monstruos por proteger a quien amaba. Y en ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. Quédate tranquila, princesa. Estoy bien, le dije en voz baja, acariciando su mejilla con ternura. Luego me puse de pie lentamente, como si mis rodillas me dolieran. Disculpen, necesito ir al baño por un momento. Me alejé de la mesa con pasos cuidadosos, cargando mi copa de vino conmigo. Nadie lo notó realmente. Todos estaban demasiado ocupados en sus conversaciones, en sus propios mundos. Excepto Catarina, cuyos ojos me siguieron como un halcón observando a su presa. Pero yo no fui al baño. Me detuve en el pasillo, oculta por la pared que separaba el comedor de la cocina. Y esperé. Esperé hasta escuchar que las conversaciones se reanudaban, que la atención de todos volvía a la cena. Entonces regresé, pero no directamente a mi lugar. Pasé por detrás de Amelia, quien estaba distraída contándole una historia a Julieta sobre su último viaje a la costa. Con un movimiento rápido y silencioso que sorprendería a cualquiera que pensara que una mujer de 68 años no puede ser ágil, intercambié mi copa con la de Amelia. Eran idénticas. Mismo vino, mismo cristal, misma cantidad. Nadie notaría la diferencia a menos que supieran que una de ellas contenía algo más que alcohol. Regresé a mi asiento con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Luisa me miró con los ojos muy abiertos. Había visto lo que hice. Mi inteligente y observadora nieta había visto todo. Abrió la boca como para decir algo, pero yo negué suavemente con la cabeza. Ella entendió y cerró la boca, pero pude ver cómo sus manitas se aferraban al borde de la mesa. Ahora solo quedaba esperar. La cena continuó como si nada hubiera pasado. Los invitados seguían comiendo, riendo, comentando sobre trivialidades que parecían importar en ese momento, pero que serían olvidadas al día siguiente. Catarina servía el postre, un pastel de chocolate que había comprado en la pastelería más cara de la ciudad. $30 por un pastel que nadie realmente quería, pero que todos comieron por educación.
Amelia bebía de su copa con la naturalidad de alguien que no sospecha absolutamente nada. Tomaba sorbos pequeños entre bocados de comida, limpiándose delicadamente las comisuras de los labios con su servilleta de tela. Era una mujer elegante, Amelia. Toda su vida había cultivado esa imagen de sofisticación y clase. Nunca imaginó que esa noche su propia elegancia sería su perdición. Yo observaba el reloj de pared. Habían pasado 10 minutos desde que Amelia comenzó a beber de la copa envenenada. Luego 15. Luego 20. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer efecto? ¿Qué era exactamente lo que Catarina había puesto en esa bebida? Catarina también miraba el reloj. Luego me miraba a mí, confundida. Yo debería estar mostrando síntomas ya. Debería estar poniéndome pálida, quejándome de mareos, pidiendo permiso para retirarme. Ese era su plan. Hacer que me sintiera mal frente a todos los testigos, para que cuando me llevaran al asilo al día siguiente, nadie cuestionara la decisión. Pero yo estaba perfectamente bien. Comía mi postre con calma, sonreía cuando alguien me dirigía la palabra, participaba en las conversaciones cuando era necesario. Y Catarina no entendía que había salido mal. 25 minutos. Media hora. Fue entonces cuando Amelia dejó su tenedor sobre el plato con un movimiento torpe. El sonido del metal golpeando la porcelana fue más fuerte de lo normal. Todos giraron a mirarla. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Catarina, y había algo extraño en su voz. Una nota de preocupación que sonaba falsa incluso para los invitados que no conocían la verdad. Sí, yo. Amelia llevó una mano a su frente. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Me siento un poco mareada. Debe ser el calor. Abrimos las ventanas, ofreció Diego, levantándose rápidamente. Siempre tan útil para las cosas pequeñas, tan inútil para las que realmente importaban. No, no es necesario, Amelia intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Solo necesito. No terminó la frase. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó hacia un lado. Carlos, que estaba sentado junto a ella, apenas logró atraparla antes de que cayera al suelo. El caos estalló instantáneamente. Julieta gritó. Diego corrió hacia su suegra. El jefe de su trabajo se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Y Catarina se quedó paralizada, con los ojos fijos en su madre inconsciente, con una expresión de horror y confusión que habría sido cómica si la situación no fuera tan grave. «Llamen a una ambulancia», gritó Carlos mientras intentaba acomodar a Amelia en el suelo. «Rápido». Diego sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Su voz salía entrecortada mientras explicaba la situación. Mujer de 65 años. Pérdida súbita de conciencia. Necesitamos ayuda inmediatamente. Yo permanecí en mi lugar, observando la escena con una calma que me sorprendió a mí misma. Luisa se aferró a mi brazo, sus dedos pequeños clavándose en mi piel. Podía sentir cómo temblaba. Tenía miedo, pero también había algo más en sus ojos. Comprensión. Mi nieta entendía lo que acababa de suceder, aunque no pudiera procesarlo completamente. Catarina finalmente reaccionó. Corrió hacia su madre, cayendo de rodillas junto a ella. «Mamá, mamá, ¿me escuchas?». Su voz era aguda, desesperada. Pero había algo más detrás de esa desesperación. Había pánico. El pánico de alguien que sabe exactamente qué causó esto, pero no puede decirlo. «Está respirando», informó Carlos, quien había puesto su oído cerca de la boca de Amelia. «Pero su pulso está muy acelerado». «¿Qué comió?», preguntó Julieta, siempre práctica en las crisis. «¿Es alérgica a algo?». «No», respondió Catarina, y su voz sonaba extraña, hueca. «No tiene alergias». «No entiendo qué pasó. Estaba bien hace un momento». Diego volvió del teléfono. «La ambulancia viene en camino. Dijeron que tardarán unos 10 minutos». 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Amelia permanecía inconsciente en el suelo del comedor, rodeada de personas que no sabían cómo ayudarla. Su respiración era irregular, su rostro estaba cubierto de sudor. De vez en cuando su cuerpo se estremecía con pequeños espasmos que hacían que todos contuvieran el aliento. Catarina la sostenía, meciendo su cuerpo como si fuera una niña pequeña.
Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo no sabía si eran genuinas o parte de una actuación. ¿Realmente amaba a su madre o solo estaba aterrada porque su plan había salido terriblemente mal? Fue Luisa quien rompió el silencio tenso que había caído sobre todos nosotros. Era para la abuela. Las palabras salieron de su boca como una explosión. Un grito agudo, lleno de rabia y miedo y verdad. Todos giraron a mirarla. Mi pequeña nieta estaba de pie junto a mí, con los puños apretados y las lágrimas corriendo por sus mejillas sonrojadas. ¿Qué dijiste, Luisa? La voz de Diego era apenas un susurro. Dije que era para la abuela, repitió Luisa, más fuerte esta vez. Señaló a Catarina con un dedo acusador. Vi a mamá poniendo algo en la bebida de la abuela. Lo vi con mis propios ojos. Pero la abuela cambió las copas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de la calle parecieron detenerse. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse para procesar lo que acababa de ser revelado. Catarina levantó la vista desde el suelo. Su rostro estaba pálido como la cera. Luisa, no sabes lo que estás diciendo. Eres una niña. Estás confundida. No estoy confundida, gritó Luisa. Te vi sacar ese frasquito blanco de tu bolso y poner gotas en la copa de la abuela. Y pusiste un papelito con su nombre debajo de la copa para no equivocarte. Diego se movió entonces. Fue hacia la mesa, hacia donde había estado sentada Amelia. Se agachó y miró debajo de la copa que ella había estado usando. Cuando se incorporó, tenía un pedazo pequeño de papel en la mano. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Aurora leyó en voz alta. Dice Aurora. El mundo se derrumbó en ese instante. Pude ver cómo la verdad golpeaba a Diego como un puñetazo en el estómago. Cómo su rostro pasaba por una docena de emociones en segundos. Confusión, incredulidad, horror, furia. Catarina, su voz era peligrosamente baja. ¿Qué es esto? Yo no. Catarina se puso de pie, tambaleándose. No es lo que parece. Luisa está mintiendo. Es solo una niña. Inventa cosas. Inventa papelitos con el nombre de mi madre. Diego levantó el papel como evidencia. Inventa que tu madre está inconsciente en nuestro suelo después de beber de la copa que estaba marcada para mi madre. Debe haber una explicación, intentó Catarina, pero su voz se quebraba. Tal vez alguien más. Tu bolso, la interrumpió Julieta. Todos la miramos. Ella estaba de pie junto a la silla donde Catarina había dejado su bolso negro. La niña dijo que sacaste algo de tu bolso. ¿Qué hay en tu bolso, Catarina? Eso es privado, respondió Catarina, pero ya era demasiado tarde. Carlos se había movido hacia el bolso más rápido que ella. Lo tomó antes de que Catarina pudiera reaccionar y lo vació sobre la mesa. Cayeron las cosas usuales. Billetera, llaves, maquillaje, chicles. Y entonces, rodando entre los lápices labiales y las monedas, apareció un frasco pequeño y blanco. El mismo que Luisa había descrito. El mismo que yo había visto esa mañana. Diego lo tomó con manos temblorosas. No tenía etiqueta. Era anónimo, amenazante en su simplicidad. Lo abrió y olió el contenido. Su expresión se endureció aún más. ¿Qué es esto, Catarina? Son gotas para dormir, tartamudeó ella. Solo gotas para dormir. Tu madre no dormía bien. Yo solo quería ayudarla a descansar. Ayudarla a descansar envenenándola en secreto. La voz de Diego subía de volumen con cada palabra. ¿Marcando su copa para asegurarte de que solo ella bebiera esto? Delante de testigos para que todos vieran la enferma que estaba y así poder enviarla al asilo sin que nadie cuestionara tu decisión. No, gritó Catarina. No era veneno. Solo eran sedantes. Solo quería que se calmara, que dejara de ser tan difícil. Y ahí estaba. La confesión. Salida de su propia boca en un momento de pánico y desesperación. El jefe de Diego sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No, suplicó Catarina. Por favor, no. Fue un error. No quise lastimar a nadie. Solo quería que las cosas fueran más fáciles.
Pero nadie la escuchaba ya. El jefe de Diego hablaba por teléfono con la policía, explicando la situación con voz firme y profesional. Carlos mantenía el frasco blanco en alto, como si fuera evidencia en un juicio. Julieta había rodeado a Luisa con sus brazos, protegiéndola de la escena que se desarrollaba frente a nosotros. Y yo permanecía sentada, observando cómo se desmoronaba el mundo cuidadosamente construido de mi nuera. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido satisfacción. Pero lo único que sentía era un cansancio profundo y una tristeza inmensa por mi nieta, quien acababa de presenciar la destrucción completa de su familia. La ambulancia llegó primero. 2 paramédicos entraron apresuradamente con una camilla y equipo médico. Se arrodillaron junto a Amelia, revisando sus signos vitales, haciéndole preguntas que ella no podía responder porque seguía inconsciente. Uno de ellos encontró el frasco que Diego todavía sostenía en su mano. «¿Ella tomó esto?», preguntó el paramédico, oliendo el contenido con cuidado. «No exactamente», respondió Diego con voz quebrada. «Mi esposa lo puso en una bebida destinada a mi madre. Pero las copas fueron intercambiadas y su madre lo bebió por error». El paramédico intercambió una mirada significativa con su compañero. «Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Y necesitamos este frasco para análisis. ¿Alguien sabe qué es exactamente?». «Sedantes», murmuró Catarina desde su rincón. Se había encogido contra la pared, abrazándose a sí misma. «Son solo sedantes. Clonazepam. Conseguí la receta hace meses. Solo quería que durmiera mejor». «¿Cuántas gotas puso en la bebida?», preguntó el paramédico mientras preparaban a Amelia para el transporte. Catarina no respondió. Solo negó con la cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El paramédico suspiró y se volvió hacia su compañero. «Prepara el carbón activado. Vamos a asumir sobredosis hasta que tengamos los análisis». Amelia fue subida a la camilla. Su cuerpo se veía frágil, vulnerable, nada como la mujer altanera que había entrado a esta casa apenas unas horas antes. Catarina intentó seguir a los paramédicos hacia la ambulancia, pero Diego la detuvo con una mano firme en su brazo. «Tú te quedas aquí», le dijo con una voz que yo nunca había escuchado antes. Era fría, dura, sin el menor rastro del hombre débil y complaciente que yo conocía. «La policía está en camino. Y tú vas a explicarles exactamente qué has estado haciendo». «Diego, por favor», suplicó Catarina. «Es mi madre. Necesito ir con ella». «Como yo necesitaba proteger a la mía», replicó Diego. «Como mi hija necesitaba sentirse segura en su propia casa, tú te quedas aquí y enfrentas las consecuencias de lo que hiciste». La ambulancia se fue con las sirenas aullando en la noche. Los invitados se quedaron. Ninguno sabía cómo retirarse de una situación como esta. Era como estar atrapados en una obra de teatro donde los actores habían olvidado sus líneas y nadie sabía cómo terminar la escena. La policía llegó 15 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias que se volvieron aún más graves cuando Diego les explicó la situación. Tomaron notas meticulosas, fotografiaron el bolso de Catarina, recogieron la copa con el papelito que decía mi nombre, hablaron con cada uno de los presentes. Cuando llegó mi turno, les conté todo. Les hablé de los meses de enfermedad misteriosa después de las cenas. Les conté sobre los planes de enviarme a un asilo. Les expliqué cómo Luisa me había advertido sobre lo que había visto. Les describí el momento en que intercambié las copas, actuando por instinto de supervivencia más que por plan deliberado. «¿Por qué no denunció esto antes, señora Rivas?», preguntó la oficial, una mujer de unos 40 años con ojos que habían visto demasiado. «Porque no tenía pruebas», respondí simplemente. «¿Quién me habría creído?». Una anciana de 68 años acusando a su nuera de envenenarla lentamente. Habrían pensado que estaba senil, paranoica. Me habrían enviado al asilo aún más rápido. La oficial asintió con comprensión. Había visto casos así antes. Pude verlo en sus ojos. Ancianos abusados por sus propias familias, atrapados en situaciones donde nadie les creía porque la sociedad prefiere pensar que la familia es sagrada, que estas cosas no pasan en hogares de clase media con jardines bien cuidados y cenas elegantes. Luego hablaron con Luisa. Mi nieta, tan pequeña y tan valiente, les contó todo lo que había visto. La oficial tomó notas especiales,
haciéndole preguntas suaves diseñadas para un testigo infantil. Luisa no vaciló, no se contradijo. Recordaba cada detalle con claridad sorprendente. El color del frasco. El momento exacto cuando lo vio. ¿Cuántas veces había presenciado a su madre haciendo lo mismo en cenas anteriores? 4 veces, dijo Luisa con voz temblorosa pero firme. La vi hacerlo 4 veces antes. Pensé que eran vitaminas. Pero luego la abuela se ponía mal después de cenar, y yo empecé a preguntarme si no eran vitaminas después de todo. Catarina fue esposada en su propia sala de estar. Intentó resistirse, gritando que todo era un malentendido, que ella nunca quiso lastimar a nadie, que solo estaba tratando de hacer lo mejor para la familia. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó el oficial mientras la llevaba hacia la puerta. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Diego se derrumbó en el sofá cuando se llevaron a su esposa. Puso su cabeza entre sus manos y lloró como yo nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando murió su padre. Eran sollozos profundos, desgarradores, el llanto de un hombre que acababa de descubrir que había estado viviendo con un monstruo y no lo había notado. Los invitados finalmente se fueron, murmurando palabras de apoyo que no significaban nada. Carlos y Julieta se ofrecieron a quedarse, pero Diego rechazó gentilmente su ayuda. Necesitaba procesar esto solo, dijo. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Cuando la casa quedó en silencio, solo quedamos Diego, Luisa y yo. 3 personas conectadas por sangre y trauma, tratando de encontrar sentido en el caos que había consumido nuestras vidas. Diego levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de culpa y dolor. Mamá, yo. No sé qué decir. Debía haberlo visto. Debía haberte protegido. Debía haber protegido a Luisa. No podía saber, le dije con suavidad, aunque parte de mí estaba furiosa con él. Porque sí había señales. Había estado ciego porque era más fácil que enfrentar la verdad. Catarina era buena escondiendo su verdadera naturaleza. Pero Luisa lo vio, dijo Diego, mirando a su hija que estaba acurrucada en el sofá, abrazando un cojín. Una niña de 7 años vio lo que yo no pude ver. Los niños ven más de lo que pensamos, respondí. Porque no tienen las capas de negación que construimos los adultos. Ven la verdad porque aún no han aprendido a ignorarla por conveniencia. Diego se levantó y se arrodilló frente a Luisa. Tomó sus manitas entre las suyas. Mi amor, fuiste muy valiente esta noche. Salvaste a tu abuela. Y me salvaste a mí de seguir siendo ciego. Luisa lo miró con esos ojos grandes y sabios. Mamá va a la cárcel. Probablemente sí, respondió Diego con honestidad. No iba a mentirle a su hija. Ya había habido suficientes mentiras en esa familia. Lo que hizo fue muy grave. Intentó lastimar a la abuela. Y lastimó a la abuela Amelia. ¿La abuela Amelia va a estar bien?, preguntó Luisa. No lo sé, princesa. Los doctores están cuidándola. Harán todo lo posible. Luisa asintió, procesando la información con esa capacidad única que tienen los niños para aceptar las cosas como son. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Esa era la pregunta que todos estábamos evitando. ¿Qué pasaría ahora? La estructura familiar que conocíamos se había derrumbado por completo. Catarina probablemente iría a prisión. Diego tendría que criar a Luisa solo. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo esto? Ahora nos cuidamos unos a otros, dije, porque alguien tenía que decir algo. Somos una familia pequeña y herida, pero una familia al fin. Diego me miró con gratitud. Mamá, no sé cómo pedirte esto después de todo lo que pasó, pero ¿te quedarías? No en el anexo. En la casa. Con nosotros. Luisa te necesita. Yo te necesito. Necesitamos reconstruir esto juntos. Era una oferta tentadora, pero también era complicada. Esta casa estaba llena de recuerdos dolorosos ahora. Cada rincón guardaba el fantasma de la traición de Catarina. El comedor donde casi me envenenan. La cocina donde ella preparaba sus trampas. El anexo donde había vivido como una prisionera en mi propia familia. Necesito pensarlo, respondí honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Y tú también lo necesitas,
Diego, necesitas tiempo para decidir qué tipo de vida quieres construir para ti y para Luisa. Esa noche me quedé en la casa principal por primera vez. No pude volver al anexo. Dormí en el cuarto de huéspedes, en una cama que olía a lavanda y tenía sábanas limpias. Luisa insistió en quedarse conmigo, durmiendo acurrucada a mi lado como cuando era una bebé. ¿Tienes miedo, abuela?, me susurró en la oscuridad. Un poco, admití. ¿Y tú? También un poco, pero menos porque estás aquí. La abracé más fuerte, respirando el aroma de su champú de frutas, sintiendo los latidos de su corazón pequeño contra mi pecho. Esta niña había pasado por tanto esta noche. Había tenido que crecer años en cuestión de horas. Había perdido a su madre, había salvado a su abuela, había roto su familia para poder salvarla. Luisa, ¿sabías lo que pasaría cuando gritaste la verdad?, le pregunté. Ella estuvo en silencio por un largo momento. Sabía que mamá se metería en problemas. Pero no podía dejar que siguiera lastimándote, abuela. Eres la única persona que me hace sentir segura. Si te perdía a ti, no sabía qué iba a hacer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas en la oscuridad. Nunca me vas a perder, mi amor. Nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones, declaraciones y decisiones difíciles. La policía analizó el contenido del frasco que Catarina había estado usando. No eran simples sedantes como ella había afirmado. Era una combinación peligrosa de clonazepam con otros compuestos que podían causar daño hepático y renal con exposición prolongada. El detective a cargo del caso me explicó que, de haber continuado consumiendo esas dosis durante algunas semanas más, mi salud se habría deteriorado de forma irreversible. Ella no estaba tratando de matarla de inmediato, me dijo el detective, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una expresión que había visto demasiada maldad humana. Estaba jugando un juego más largo y más cruel. Quería que usted se enfermara lo suficiente como para justificar el internamiento en un asilo, pero no tanto como para levantar sospechas médicas inmediatas. Era diabólico en su simplicidad. Y casi había funcionado. Amelia pasó 3 días en cuidados intensivos. La sobredosis había sido severa, mucho peor de lo que los doctores esperaban inicialmente. Catarina había puesto el doble de gotas en mi copa esa noche, desesperada porque yo no había mostrado los síntomas esperados en las semanas anteriores. Mi costumbre de fingir que comía mientras en realidad apenas probaba bocados había diluido el efecto del veneno, frustrando sus planes. Cuando Amelia finalmente despertó, lo primero que preguntó fue qué había sucedido. Diego fue al hospital a explicarle todo. Regresó pálido y tembloroso, contándome que su suegra había roto a llorar cuando entendió que su propia hija había intentado envenenar a su suegra y que ella había sido envenenada por error. Dice que siempre supo que Catarina tenía un lado oscuro, me contó Diego mientras tomábamos café en la cocina. Pero nunca imaginó hasta dónde podría llegar. Me preguntó si podía perdonarla por haber criado a alguien capaz de hacer esto. No es culpa de Amelia, respondí, aunque recordaba perfectamente la frialdad con la que me había tratado durante años. Catarina tomó sus propias decisiones. Amelia solo fue otra víctima. El juicio se desarrolló rápido. Catarina, enfrentada con evidencia abrumadora y el testimonio de múltiples testigos, incluyendo a su propia hija, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de intento de envenenamiento, abuso de ancianos y poner en peligro a un menor. La sentencia fue de 8 años en prisión. Yo estuve en la sala del tribunal el día en que leyeron la sentencia. Catarina me miró desde su lugar junto a su abogado defensor. Sus ojos, una vez tan llenos de desprecio hacia mí, ahora solo mostraban vacío. Me preguntaba si sentía remordimiento o simplemente lamentaba haber sido descubierta. ¿Tiene algo que decir a la víctima?, preguntó el juez. Catarina se puso de pie lentamente. Me miró directamente. Aurora, lo siento. Sé que suena vacío. Sé que no cambia nada. Pero quiero que sepas que nunca quise llegar tan lejos. Al principio solo eran pequeñas dosis para que te sintieras un poco mal, para facilitar la transición al asilo. Pero luego se convirtió en algo más. Y perdí el control. Sus palabras no me dieron el cierre que quizás esperaba sentir. Porque incluso en su disculpa, estaba justificando sus acciones. Incluso ahora, no podía aceptar completamente la monstruosidad de lo que había hecho.
No acepto tus disculpas, le dije con voz firme. No porque no pueda perdonar, sino porque tus disculpas no están dirigidas a la persona correcta. Deberías estar disculpándote con tu hija. Luisa es quien más perdió en todo esto. Perdió a su madre porque tú elegiste el odio sobre el amor. Catarina bajó la cabeza. No dijo nada más. Fue llevada esposada fuera de la sala y yo me quedé sentada, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Diego y yo tuvimos conversaciones largas y difíciles sobre el futuro. Él estaba destrozado, tratando de reconciliar la mujer con la que se había casado con el monstruo que había resultado ser. Me confesó que había señales que eligió ignorar. La forma en que Catarina hablaba de los ancianos como si fueran una molestia. Su falta de empatía hacia cualquiera que considerara débil. Sus comentarios crueles disfrazados de bromas. Yo la amaba, me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. O al menos amaba la idea de ella. La mujer hermosa y segura que me hacía sentir exitoso. Pero nunca conocí realmente quién era. Y eso me aterroriza. ¿Qué dice de mí que me casara con alguien capaz de esto? Dice que eras humano, le respondí. Que cometiste el mismo error que millones de personas cometen. Viste lo que querías ver. Y Catarina era experta en mostrar solo lo que convenía. Pero Luisa lo vio, insistió Diego. Mi hija de 7 años vio la verdad que yo no pude ver. Porque Luisa no estaba enamorada. No tenía las emociones que nublan el juicio. Y porque Catarina nunca se molestó en esconder su verdadera naturaleza de una niña. Los abusadores suelen ser descuidados con los que consideran sin poder. Diego vendió la casa 3 meses después del juicio. No podíamos seguir viviendo ahí. Cada rincón guardaba fantasmas. El comedor donde casi pierdo la vida. La cocina donde Catarina preparaba sus venenos. Incluso el jardín con sus rosas blancas que ahora parecían manchadas de culpa. Compramos una casa más pequeña en un vecindario diferente. Un lugar nuevo sin historia, sin memorias dolorosas. Tenía 3 habitaciones. Una para Diego, una para Luisa y una para mí. No un anexo apartado donde pudiera ser olvidada, sino un dormitorio en el corazón de la casa, al lado del cuarto de mi nieta. Luisa tuvo que comenzar terapia. La psicóloga infantil nos explicó que presenciar lo que presenció podría dejarle cicatrices de por vida si no se procesaba adecuadamente. Pero también dijo que Luisa tenía algo poco común para su edad, resiliencia emocional construida sobre una base de amor incondicional. Su nieta sabe que es amada, me dijo la doctora después de una de las sesiones. Ese amor de usted hacia ella es lo que la mantuvo fuerte cuando todo lo demás se derrumbaba. Usted le salvó la vida tanto como ella salvó la suya. Las sesiones de terapia fueron difíciles para Luisa al principio. Tenía pesadillas donde su madre regresaba y terminaba lo que había empezado. Despertaba gritando en medio de la noche y yo corría a su habitación, la abrazaba hasta que los temblores paraban, le cantaba las canciones de cuna que le había cantado cuando era bebé. ¿Por qué mamá me odiaba?, me preguntó una noche después de una pesadilla particularmente mala. Tu mamá no te odiaba, mi amor, le dije, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Tu mamá estaba enferma. Tenía algo roto dentro de ella que no sabía cómo arreglar. Y cuando la gente está rota por dentro, a veces lastima a los que están más cerca. ¿Yo estoy rota también?, preguntó Luisa con voz pequeña. ¿Por eso lloro tanto? No, cariño. Llorar no significa que estés rota. Llorar significa que eres humana. Significa que sientes las cosas profundamente. Y eso es un regalo, no una debilidad. Diego también comenzó terapia. Necesitaba procesar su culpa, su vergüenza por no haber protegido a su madre y a su hija. Necesitaba aprender a perdonarse a sí mismo por haber sido ciego. El proceso fue lento y doloroso, pero poco a poco vi cómo mi hijo comenzaba a encontrar fuerza donde antes solo había debilidad. Se volvió más presente con Luisa. Dejó de trabajar horas extras innecesarias. Cocinaba cenas para nosotros 3, intentando crear nuevas tradiciones familiares que no estuvieran manchadas por el pasado. No era un gran cocinero, quemaba el arroz y sobresalaba las verduras, pero el esfuerzo era lo que contaba. Papá, esto sabe raro, le decía Luisa con honestidad brutal. Lo sé, princesa. Pero es hecho con amor, respondía Diego con una sonrisa triste. El amor no siempre sabe bien, pero te nutre de todas formas.
Amelia se recuperó físicamente, aunque los doctores advirtieron que el daño a su hígado sería permanente. Requeriría medicación de por vida y chequeos regulares. Vendió su casa en la ciudad y se mudó a un apartamento más cerca de nosotros. Quería estar cerca de su nieta, dijo. Quería intentar reparar el daño que su ausencia emocional podría haber causado. Nuestra relación cambió después de todo esto. Ya no había condescendencia en sus palabras, no había superioridad en sus gestos. Amelia me trataba ahora con un respeto ganado a través del trauma compartido. Ambas habíamos sido víctimas de la misma persona. Ambas habíamos sobrevivido contra todo pronóstico. Aurora, quiero agradecerte, me dijo un día mientras tomábamos té en mi nueva cocina. Si no hubieras intercambiado esas copas, yo nunca habría sabido lo que Catarina era realmente. Y tú estarías muerta o internada en un asilo, consumiéndote lentamente mientras nadie te creía. No fue valentía, le confesé. Fue instinto de supervivencia. En ese momento, solo sabía que no podía beber de esa copa. Aún así, insistió Amelia. Salvaste tu vida y la mía. Y le diste a Luisa la oportunidad de crecer en un hogar donde no tiene que caminar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Tenía razón. Luisa estaba floreciendo en nuestra nueva casa. Sin la presión constante de su madre, sin los comentarios crueles, sin el miedo de hacer algo mal, mi nieta estaba descubriendo quién era realmente. Era brillante, creativa, compasiva. Dibujaba constantemente, llenando hojas y hojas con imágenes de familias felices, de jardines llenos de flores de todos los colores excepto blanco. Ya no me gustan las rosas blancas, me explicó cuando le pregunté por qué todos sus dibujos tenían flores rojas, amarillas, rosadas. Me recuerdan a mamá. Y al jardín donde ella siempre estaba cuando yo quería jugar, pero ella decía que la molestaba. Incluso eso, las rosas blancas, Catarina lo había usado para crear distancia. Para cultivar una imagen de perfección mientras descuidaba emocionalmente a su propia hija. La escuela fue un desafío. Los otros niños habían escuchado rumores. Sus padres habían visto las noticias. Luisa se convirtió en la niña cuya madre intentó matar a su abuela. Algunos niños eran crueles, como suelen serlo los niños cuando detectan diferencia. Otros eran demasiado curiosos, haciendo preguntas invasivas que Luisa no sabía cómo responder. Pero Luisa encontró su fuerza en esos momentos difíciles. Aprendió a responder con dignidad cuando los otros niños preguntaban cosas inapropiadas. Aprendió a alejarse de quienes querían hacerle daño con sus palabras. Y aprendió a valorar a los pocos amigos que la aceptaban por quien era, no por el escándalo que rodeaba su apellido. Diego y yo trabajamos juntos para darle estabilidad. Establecimos rutinas. Desayunos juntos todas las mañanas. Cenas en familia cada noche. Los fines de semana íbamos al parque, al museo, a la biblioteca. Lugares donde podíamos crear memorias nuevas y felices que reemplazaran las viejas y dolorosas. Yo volví a cocinar. La cocina se convirtió en mi santuario, el lugar donde podía procesar todo lo que había vivido mientras mis manos trabajaban en crear algo nutritivo y reconfortante. Hacía las galletas favoritas de Luisa, las mismas que solía hornear cuando ella venía a mi anexo buscando refugio. Preparaba los guisos que Diego amaba de niño. Cocinaba con amor, algo que Catarina nunca había hecho. Abuela, ¿puedes enseñarme a hacer galletas?, me preguntó Luisa un sábado por la tarde. Tenía harina en la nariz y una sonrisa enorme en el rostro. Por supuesto, mi amor. Ven aquí. Pasamos la tarde midiendo ingredientes, mezclando masa, cortando formas con moldes. Luisa se rió cuando el primer lote salió un poco quemado. Diego apareció en la cocina atraído por el olor y terminó robando galletas calientes directamente de la bandeja, quemándose los dedos y haciendo caras exageradas que nos hicieron reír hasta que nos dolió el estómago. Esos eran los momentos que importaban. Los momentos pequeños y ordinarios que construyen una vida. No los grandes dramas ni las tragedias, sino las tardes haciendo galletas, las noches viendo películas acurrucados en el sofá, las mañanas lentas del domingo donde nadie tenía prisa por ir a ningún lado. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. El dolor agudo se convirtió en un dolor sordo que aprendimos a cargar. Las pesadillas de Luisa se volvieron menos frecuentes. Diego dejó de despertarse en medio de la noche, preguntándose cómo había sido tan ciego. Yo dejé de sobresaltarme cada vez que alguien me servía una bebida.
Catarina nos escribía cartas desde la prisión. Al principio, Diego las tiraba sin abrirlas. No quería saber nada de ella. Pero después de un año, su terapeuta le sugirió que quizás leerlas podría ayudarlo a cerrar ese capítulo. Las cartas eran extrañas. Algunas parecían genuinamente arrepentidas. Otras sonaban como si Catarina todavía estuviera tratando de justificar sus acciones. Hablaba de su infancia difícil, de la presión que siempre sintió por ser perfecta, de cómo mi presencia en su casa la había hecho sentir inadecuada. ¿Ves esto, mamá? Me mostró Diego una de las cartas. Incluso ahora, está tratando de culparte a ti, como si tú le hubieras forzado a envenenarte. Déjala, le dije. Catarina nunca va a aceptar completamente lo que hizo. Algunas personas no pueden vivir con esa clase de culpa, así que construyen narrativas donde ellos son las víctimas. Diego le respondió una sola vez. Una carta corta donde le explicaba que Luisa estaba bien, que se estaba recuperando, que tenía una vida buena ahora. No mencionó perdón. No mencionó la posibilidad de visitas. Solo le dio el cierre de saber que su hija estaba a salvo y amada. Luisa nunca preguntó por su madre. Era como si hubiera cerrado esa puerta en su corazón y decidido no abrirla nuevamente. Cuando los otros niños preguntaban dónde estaba su mamá, simplemente decía, no tengo mamá, pero tengo a mi abuela y a mi papá, y eso es suficiente. Y era suficiente. Éramos una familia no convencional, rota y remendada, pero éramos fuertes en nuestra fragilidad compartida. Nos cuidábamos unos a otros de maneras que las familias perfectas nunca necesitan aprender. Amelia se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas. Venía a cenar los domingos, traía postres de la pastelería cara que tanto le gustaba. Jugaba juegos de mesa con Luisa, perdiendo a propósito a veces solo para ver sonreír a su nieta. Me ayudaba en la cocina, y en esos momentos de trabajo compartido, construimos una amistad que nunca habríamos tenido en otras circunstancias. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Amelia un domingo mientras secábamos platos juntas. Catarina siempre se quejaba de que yo era fría, de que nunca fui cariñosa con ella. Y tenía razón. Yo fui una madre terrible. Pero en lugar de hacer las cosas diferente con Luisa, ella fue aún peor. El ciclo continúa a menos que alguien sea lo suficientemente fuerte para romperlo. Luisa va a romperlo, le aseguré. Porque conoce el amor. Conoce lo que se siente ser valorada y protegida. Cuando ella tenga hijos algún día, recordará cómo la hicimos sentir y querrá darles lo mismo. Diego comenzó a salir con alguien después de 1 año y medio. Una mujer llamada Alejandra que trabajaba en su oficina. Era gentil, paciente, y no tenía prisa por conocer a Luisa. Entendía que la situación era complicada, que había heridas que todavía estaban sanando. Cuando finalmente la conocimos, Luisa fue cautelosa pero cortés. Observó a Alejandra con esos ojos analíticos que había heredado de mí, buscando señales de peligro, tratando de determinar si esta mujer era segura. ¿Qué piensas de ella?, le pregunté a Luisa después de que Alejandra se fuera de nuestra primera cena juntas. No sé todavía, respondió Luisa honestamente. Pero no me da miedo. Mamá siempre me daba miedo, incluso cuando sonreía. Alejandra no me da miedo. Era un comienzo. Y con el tiempo, Alejandra se ganó su lugar en nuestra familia extraña y remendada. Nunca trató de reemplazar a Catarina como madre de Luisa. Nunca forzó afecto o cercanía. Simplemente estuvo ahí, constante y confiable, demostrando con acciones más que con palabras que era segura. 2 años después de aquella cena fatídica, recibimos noticias de que Catarina había solicitado una audiencia de libertad condicional temprana por buen comportamiento. Diego recibió la notificación y se sentó conmigo en la mesa de la cocina, con el papel temblando en sus manos. ¿Qué hacemos?, me preguntó. Tenemos derecho a hablar en la audiencia, a dar nuestra declaración de impacto como víctimas. ¿Qué quieres hacer tú?, le devolví la pregunta. Diego estuvo en silencio por un largo momento. No sé si puedo verla. No sé si puedo estar en la misma habitación y mantener la compostura. Entonces yo iré, decidí. Yo hablaré por todos nosotros. La audiencia fue en una sala pequeña y fría de la prisión estatal. Catarina entró con las manos esposadas, vestida con el uniforme de presidiaria. Se veía más delgada, más vieja, con canas que antes no tenía. Cuando me vio sentada en la sala,
Algo cruzó por su rostro. ¿Miedo? ¿Remordimiento? ¿Resentimiento? No podía saberlo. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie y miré directamente a mi exnuera. Catarina casi me mata, comencé con voz firme. No solo físicamente, sino en todos los sentidos que importan. Intentó robarme mi dignidad, mi autonomía, mi lugar en mi familia. Intentó separarte de mi nieta, la única luz en mi vida durante los momentos más oscuros. Y lo que es peor, dañó a su propia hija de maneras que probablemente tardaremos años en comprender completamente. Hice una pausa, respirando profundo. Pero no vine aquí a hablar de odio. Vine a hablar de consecuencias. Las acciones de Catarina tuvieron consecuencias devastadoras. Y esas consecuencias no desaparecen porque hayan pasado 2 años. Luisa todavía tiene pesadillas. Diego todavía se despierta preguntándose cómo no lo vio. Y yo todavía dudo cada vez que alguien me ofrece una bebida. Miré al panel de libertad condicional. Si liberan a Catarina ahora, estarían enviando un mensaje de que 2 años es suficiente castigo por casi asesinar a 2 personas. Que intentar envenenar sistemáticamente a una anciana vulnerable no es tan grave. Que traumatizar a una niña de 7 años no requiere tiempo completo de sentencia. No creo que ese sea el mensaje que quieran enviar. La solicitud de libertad condicional fue denegada. Catarina cumpliría sus 8 años completos. Cuando salí de esa sala, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente paz, pero se acercaba. Era justicia. Era la confirmación de que lo que me había pasado importaba, de que el sistema reconocía la gravedad de sus crímenes. Los meses siguientes fluyeron más suavemente. Luisa celebró su 10º cumpleaños con una fiesta en nuestra casa. Invitó a 10 amigos de la escuela y llenamos el jardín con decoraciones de colores brillantes. Diego y Alejandra se casaron en una ceremonia pequeña y sencilla, solo familia cercana y algunos amigos. Luisa fue la dama de honor, usando un vestido color lavanda que ella misma había elegido. Yo me senté en primera fila, observando a mi hijo intercambiar votos con una mujer que lo amaba sin condiciones, sin agendas ocultas. Alejandra me había pedido mi bendición antes de aceptar la propuesta de Diego. Habíamos tomado café juntas y ella me había dicho con lágrimas en los ojos: sé que nunca podré borrar lo que Catarina les hizo, pero prometo que pasaré cada día tratando de mostrarles cómo se supone que debe ser el amor familiar. Y cumplió su promesa. Alejandra se integró a nuestra familia rota con gracia y paciencia. No intentó cambiar nada, solo añadió su propia luz a lo que ya habíamos construido. 3 años después de aquella cena terrible, en una tarde tranquila de domingo, Luisa entró a la cocina donde yo estaba preparando té. Tenía 11 años ya, más alta, con los rasgos de su cara empezando a definirse en la joven que algún día sería. En sus manos llevaba una hoja de papel doblada. «Abuela, hice esto para ti», me dijo, entregándome el papel con timidez. Lo desdoblé con cuidado. Era un dibujo, como los cientos que había hecho para mí a lo largo de los años. Pero este era diferente. Mostraba 2 figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña, caminando por un jardín lleno de flores de todos los colores. En la parte superior, con su letra cuidadosa, había escrito: «Mi abuela me salvó». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Abracé a Luisa con fuerza, sintiendo como su corazón latía contra el mío, 2 generaciones unidas por amor y supervivencia. «Tú también me salvaste a mí, mi amor», le susurré. «Tu valentía me salvó. Tu voz me salvó. Tu amor me salvó». Luisa se apartó un poco para mirarme. «¿Sabes qué me dijo la psicóloga la semana pasada?» «¿Qué te dijo?» «Que soy fuerte porque tuve un buen ejemplo. Que aprendí a ser valiente porque te vi ser valiente primero». Sonreí a través de las lágrimas. «¿Y sabes qué aprendí yo de ti?» «¿Qué?» «Que la inocencia no es lo mismo que la ignorancia. Que los niños ven la verdad más claramente que los adultos porque no tienen miedo de mirarla directamente. Tuviste lo que nadie más quería ver, y tuviste el coraje de decirlo en voz alta cuando importaba. Eso no es solo valentía, Luisa. Eso es heroísmo». Luisa se sonrojó, pero pude ver el orgullo en sus ojos. Había crecido tanto desde aquella niña asustada que susurraba advertencias durante las cenas. Ahora era una joven segura de sí misma, capaz de pararse firme ante la injusticia. Esa noche,
Después de que Luisa se fue a dormir, me senté en mi habitación con una taza de té entre las manos. Miré el dibujo que mi nieta me había dado, ahora enmarcado y colgado en la pared junto a docenas de otros. Una galería de amor expresado en crayones y marcadores, cada uno un testimonio de nuestra relación inquebrantable. Pensé en todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos ganado. Había perdido años de paz, había perdido mi salud por un tiempo, había perdido la ilusión de una familia perfecta. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado la verdad. Había ganado mi voz. Había ganado el conocimiento de que era más fuerte de lo que nunca imaginé. Y lo más importante, había ganado una relación con mi nieta construida sobre cimientos de confianza absoluta y amor incondicional. Luisa sabía que yo la protegería con mi vida. Y yo sabía que ella haría lo mismo por mí. Diego entró a mi habitación, como solía hacer antes de irse a dormir. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, hijo. Solo pensando. ¿En qué? En cuánto hemos cambiado. En cómo algo tan terrible nos forzó a convertirnos en la familia que siempre debimos ser. Diego se sentó en el borde de mi cama, igual que hacía cuando era niño y tenía pesadillas. A veces me pregunto qué habría pasado si Luisa no hubiera visto lo que vio. Si no hubiera tenido el coraje de decírtelo. No pienses en esos, ¿qué hubiera pasado? Coma, le aconsejé. Lo que importa es lo que realmente pasó. Y lo que pasó es que sobrevivimos. Todos sobrevivimos. Gracias a ti, dijo Diego con voz suave. Gracias a tu inteligencia al cambiar esas copas. Gracias a tu fuerza durante todos esos meses de abuso. No fue solo yo, insistí. Fue Luisa quien me advirtió. Fue tu coraje al enfrentar la verdad sobre Catarina. Fue Amelia quien, sin saberlo, tomó mi lugar y expuso el plan. Fue el trabajo de todos juntos. Diego me abrazó antes de irse. Te quiero, mamá. Y lamento no haberte protegido cuando debí. Ya no importa, le dije honestamente. Lo que importa es que me proteges ahora. Que proteges a Luisa ahora. Eso es suficiente. Me quedé despierta un rato más después de que Diego se fue, mirando por la ventana hacia el jardín de nuestra nueva casa. No había rosas blancas aquí. En su lugar, Luisa y yo habíamos plantado girasoles, margaritas, tulipanes de todos los colores. Un jardín alegre que celebraba la vida en lugar de la perfección. Pensé en Catarina, todavía en prisión, con 6 años más por cumplir. Me pregunté si había cambiado realmente, si había usado ese tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Pero rápidamente dejé ir esos pensamientos. Catarina ya no era mi responsabilidad. Ya no ocupaba espacio en mi mente o en mi corazón. En su lugar, pensé en el futuro. En ver a Luisa graduarse de la escuela secundaria, de la universidad. En estar presente para sus primeros amores, sus primeras desilusiones, sus triunfos y fracasos. En ser la abuela que ella necesitaba, no solo ahora, sino siempre. Pensé en Diego y Alejandra, en la familia que estaban construyendo juntos sobre las ruinas de la anterior. En la posibilidad de más nietos algún día, más niños a quienes amar y proteger. Y pensé en mí misma. En Aurora Rivas, quien a los 68 años había descubierto que era más fuerte de lo que jamás imaginó. Que había sobrevivido a un intento de asesinato no con venganza, sino con gracia. Que había elegido la sanación sobre el odio. Tomé el último sorbo de mi té, ahora frío, y sonreí en la oscuridad. Mañana sería otro día. Otro día para vivir, para amar, para crear memorias nuevas que eclipsaran las viejas. Me levanté y caminé hacia mi ventana una última vez. La luna llena iluminaba el jardín, haciendo que las flores brillaran con luz plateada. Recordé las palabras que había pensado aquella noche, hace 3 años, cuando todo cambió. Susurré esas palabras al viento que entraba por mi ventana abierta. No hay veneno que mate a quien vive con el alma limpia. Y era verdad. Catarina había intentado envenenar mi cuerpo, pero nunca pudo tocar mi alma. Porque mi alma estaba protegida por el amor de mi nieta, por la certeza de que había vivido con integridad, por la paz que viene de saber que hice lo correcto incluso cuando fue difícil. Me metí en la cama esa noche sin miedo, sin pesadillas esperándome. Solo el sueño tranquilo de alguien que ha sobrevivido a la tormenta y ahora puede disfrutar del sol que viene después. Y cuando desperté a la mañana siguiente con el aroma de café y el sonido de la risa de Luisa en la cocina,
Supe con certeza absoluta que habíamos ganado. No solo habíamos sobrevivido, habíamos triunfado. Porque al final, el amor siempre triunfa sobre el odio. La verdad siempre sale a la luz. Y la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Esta era mi historia. Nuestra historia. Una historia de supervivencia, de valentía, de amor familiar más fuerte que cualquier veneno. Una historia que valía la pena contar, no como advertencia, sino como testimonio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay luz y sabemos dónde buscarla. Y yo había encontrado mi luz en los ojos de una niña valiente que se negó a quedarse callada cuando importaba más.